Hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir, en contravía de la Carta Democrática. Nuestros sistemas jurídicos, no solo los de nuestros, los de allí, los de los vecinos, aún no están recortados de tal manera o construidos de tal manera que contradicen la Carta Democrática, que se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso, cuando son electos por el pueblo. Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial de juez penal quita derechos políticos. Entonces, ¿por qué le están quitando derechos políticos al pueblo si no hay sentencia judicial? No lo vemos, no lo vimos en Honduras, no lo vimos en el Paraguay, no lo vimos en Brasil, no lo estamos viendo ahora en Perú. ¿No podría suceder en Colombia o en otro país cualquiera de los que aquí presentes? ¿No estamos vulnerando el Pacto Democrático de las Américas? En lugar de ir hacia una carta más amplia de derechos, de profundización de la democracia, hacia un proyecto democrático que haga de América Latina el gran faro mundial de la razón y de la libertad. Es por todos conocidos en este Consejo, y además así lo manifestó la Secretaría General en su momento, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 7 de diciembre del 2022, Castillo y sus cómplices perpetraron un golpe de Estado en el Perú. En mensaje a la nación, el felón anunció al país que en ese momento cerraba el Congreso de la República, intervenía el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. No obstante ello, todas las instituciones democráticas en el Perú, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con apego al texto constitucional, desobedecieron ese inconstitucional mandato, señor presidente. Entonces, el Congreso peruano, reunido de pleno derecho, procesó al golpista y dispuso su vacancia por incapacidad moral permanente. En consecuencia con lo dispuesto por el Congreso, señor presidente, se activó de forma automática el mecanismo de sucesión constitucional que llevó a la asunción de nuestra actual presidenta, la señora Dina Boluarte. Lo dicho deja en evidencia que el gobierno de la señora Boluarte es un gobierno constitucional y como tal, señor presidente, es reconocido por la gran mayoría de naciones en América y en el mundo, y no digo también por los organismos internacionales. La presidenta Boluarte encabeza el Poder Ejecutivo y todas las instituciones públicas en el Perú, civiles y castrenses, vienen desempeñando normalmente sus funciones constitucionales y legales. Idéntico reconocimiento se ha recibido de los gobiernos locales, provinciales y regionales en el Perú. En relación con la situación jurídico-carcelaria de Pedro Castillo, debo manifestar, señor presidente, que en la actualidad él viene cumpliendo una prisión preventiva, porque así lo han dispuesto el Ministerio Público y el Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos. Castillo se encuentra ahora con 2 mandatos, señor presidente, de prisión preventiva. El primero, acusado por el delito de rebelión contra el orden constitucional y el Estado de Derecho. Y el segundo, señor presidente, por el grave delito de corrupción. En este último caso, quiero indicar, señor presidente, que no es la oposición, ni tampoco los medios de prensa que a él no le agradaban. Son sus familiares, son sus ministros, son sus partidarios y sus amigos los que lo han ido a acusar ante la Fiscalía y se encuentran ahora en procesos de colaboración eficaz. Respecto a las condiciones carcelarias y el pleno respeto de los derechos de Pedro Castillo, debo indicar, señor presidente, que él y Alberto Fujimori son los únicos en la prisión de Barbadillo. En dicho centro penitenciario se les garantizan las condiciones dignas de reclusión. Castillo tiene alimentación y asistencia médica permanente. Allí recibe visitas de familiares, partidarios y amigos. Allí han llegado más de una docena de abogados que tiene Castillo, señor presidente. Además, la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y otros organismos internacionales han garantizado el pleno respeto de sus derechos fundamentales.
Dicho esto, señor presidente, nos resulta inconcebible que un gobernante constitucionalmente electo pretenda sostener una narrativa dirigida a apoyar a un golpista y a un corrupto.